laboral que le quitaría ciertas penalidades a aquellas empresas que están dispuestas a blanquear a sus trabajadores, pero también le quitaría penalidades a esas empresas que no blanquean y tienen que afrontar sentencias. ¿Cómo ves la situación del empleo y del desempleo en Argentina y si estas medidas impactan de alguna manera positiva o negativamente? Creo que hay que evaluar de que la economía debería estar creciendo para que se creen empleos y eso induzca a los empleadores que tienen trabajadores en negro a blanquearlos. En una situación como la que estamos, en donde hay un estancamiento en la creación de empleo formal, es decir, las empresas ni siquiera están tomando nuevos trabajadores formales, difícilmente alguien tome la decisión de blanquear trabajadores. Puede haber ciertos sectores que están teniendo problemas judiciales, no con trabajo en negro, sino con trabajo con relaciones de dependencia encubiertas, es decir, son empresas que trabajan con monotributistas y que, digamos, la justicia les exige de que coloquen a los trabajadores en relación de dependencia. Sí. No me refiero a las empresas de plataforma, sino me refiero a muchas empresas de servicios, fundamentalmente, por ejemplo, en el sector salud, muchas veces en el sector educación, en donde la gente, digamos, factura como monotributista, pero se entiende que eso podría ser una relación de dependencia. Esos pueden llegar a tomar provecho de una ley de este tipo, aún en recesión, pero no, entonces no vamos a ver que vaya a haber un aumento masivo de personas blanqueadas. Al día de hoy, ¿podés hacer una especie de mapeo de cuántos argentinos tienen empleos en relación de dependencia en blanco, cuántos en negro? ¿Cuál es la situación? Jorge, vos tenés datos muy precisos siempre. Digamos, a grandes rasgos, sí, hay 6 millones de trabajadores asalariados en blanco en empresas privadas. Y luego hay 3 millones, un poquito más, de empleados públicos en blanco también. Con lo cual ahí sumamos 9 millones de trabajadores que son asalariados en blanco, ya sea en empresas o en el Estado. Sí, sí. Pero luego tenemos 4 millones de trabajadores asalariados en negro, es decir, no registrados. La gran mayoría de ellos están en pequeñas unidades productivas, donde hasta la propia unidad productiva es informal. Y luego hay otros 3 millones de cuentapropistas que no son profesionales, con lo cual es altamente probable que apenas estén inscritos en el monotributo, pero seguramente no cumplen regularmente con los aportes a la seguridad social, por lo cual, digamos, estamos hablando de que hay 7 millones de trabajadores, ya sea asalariados en negro o bien monotributistas, cuentapropistas, que están en la informalidad. Claro. Y que, bueno, tienen muy bajas remuneraciones y obviamente empleos bastante precarios y volátiles. Jorge, esos 7 millones de empleados en estas condiciones tan precarias están también en un estado de indefensión en relación a la protección sindical que tiene, hubo paros el lunes, paros el día martes. Ahora, ninguna de esas personas, por su informalidad, está protegida por una organización sindical. No lo está, pero no es por responsabilidad de ellos, sino en cierta forma responsabilidad de la estructura sindical argentina. Argentina tiene una estructura sindical muy centralizada, es decir, negocia los convenios colectivos solamente sindicatos a nivel nacional, que lo hacen mirando la realidad de la ciudad de Buenos Aires, que precisamente es la zona geográfica de mayor productividad, donde están las empresas más grandes, y entonces generan reglas de juego, reglas laborales en los convenios colectivos que solo pueden ser cumplidas por empresas medianas o grandes. Claro. No pueden ser cumplidas por empresas chicas, a menos que, sacando que sea una tecnológica o un estudio jurídico, una cosa de alta productividad. Empresas chicas que son pequeños comercios, pequeños lugares de servicios, pequeñas industrias artesanales, ellas no pueden cumplir con los convenios colectivos. Entonces, por eso es que hay 7 millones de trabajadores que viven en la informalidad, pero es por la insensibilidad del modelo sindical argentino, que solamente piensa en empresas medianas y grandes. Jorge, se está hablando de algún tipo de acuerdo entre la CGT y el gobierno para frenar despidos. Insistimos con que esto no va a afectar y no va a mejorar la vida de estos 7 millones de trabajadores en situación tan precaria. Ahora, ¿este tipo de políticas de acuerdo de no despidos impacta positivamente en frenarlos y en generar, o tiene un efecto colateral que es frenar el empleo nuevo? Si uno saca una ley prohibiendo los despidos, obviamente que eso genera el efecto contrario. Es decir, que las empresas directamente no quieren tomar trabajadores por el miedo a no poder
salirse, digamos, de la contratación con el trabajador en el caso de que el negocio no le dé. Pero lo que el gobierno está pensando es algo bastante distinto. Lo que está diciendo es, cuando una empresa grande encuentre problemas financieros que la lleven a pensar en despidos masivos, antes de hacerlo tiene que presentarse al Ministerio, a la Secretaría de Trabajo, y plantear algún plan alternativo junto con las autoridades y con el sindicato, digamos, de las empresas, para tratar de evitar el despido, en el sentido de pensar de que si la salida a la crisis económica está cerca, o por lo menos ya tocamos fondo y a partir de ahora vamos a empezar a crecer, aunque sea poco, pero crecer, bueno, tratar de preservar esos empleos, no ir a un despido masivo hasta tanto mejore la situación. Pero entonces, no se está pensando en una ley prohibiendo despidos, lo que se está diciendo es, hagamos un acuerdo por el cual empresas grandes, que cuando despiden mucha gente, antes de tomar la decisión de despedir, que se acerque a la Secretaría de Trabajo, armamos una mesa de diálogo y tratamos de evitar esos despidos hasta que mejore la situación. Jorge, desde el empresariado, desde ciertas posiciones políticas, se sostiene que la flexibilización laboral, contrario a los prejuicios, no impacta negativamente en el empleo, sino que al contrario, de alguna manera le introduce vitalidad a la creación de empleo. Pero desde las posiciones opuestas está el prejuicio y el temor de que en una economía como la que está atravesando, una situación económica como la atraviesa la Argentina, la flexibilización laboral deje a más gente en la calle. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu análisis de especialista? Yo creo que lo que todo confunde es la palabra flexibilización laboral. Y también confunde lo que decíamos recién, de que el modelo sindical argentino es muy centralizado. Entonces, hoy, con esta centralización, en donde solamente los sindicatos nacionales definen, digamos, los convenios colectivos, generan unas reglas muy rígidas que impiden, por ejemplo, que las empresas más chicas puedan formalizar a sus trabajadores. Sería un error pensar que con este mismo esquema de centralización sindical en la negociación colectiva, una flexibilización pueda tener resultados distintos. Lo que hay que hacer es pensar en descentralizar la negociación colectiva. Los países europeos, o sea, con alta tradición de protección, como pueden ser Alemania, España también lo hizo recientemente, Italia está pensando hacerlo, es en el de tratar de ir a que las pymes puedan tener convenios colectivos propios, pero que no salgan de una ley, sino que salgan del pleno acuerdo entre el empleador pyme y la mayoría de sus trabajadores, que si están de acuerdo en tener un convenio colectivo propio a nivel de pyme, pueden presentarse en el Ministerio de Trabajo y ahí pedir, digamos, la salida del convenio sectorial, del convenio nacional, y pasar a negociar un convenio a nivel de empresas. En ese convenio no es que se van a firmar flexibilidades laborales, lo que se va a hacer es adaptar las reglas de organización del trabajo y fundamentalmente el tema de los salarios a la realidad de esa pyme y a la realidad y al entorno que la está rodeando la pyme. Y entonces eso puede ser mucho más productivo desde el punto de vista de preservar los salarios en la crisis y poder tener mucha más dinámica cuando la crisis pase y la economía empiece a crecer. Es decir, darle la posibilidad a que las pymes puedan salirse del convenio sectorial y puedan firmar sus propios convenios colectivos a nivel de firma. Jorge, una última cuestión. En Argentina, ¿cómo es el peso de las pymes comparado con las grandes empresas? ¿Cuáles son las que pesan más en términos de, de la actividad económica? Digamos, las grandes empresas representan el 40% del total de ocupados formales. Y las pymes, que son muchísimas, llegan casi a 400.000, un poquito menos, 390.000 las registradas, tienen el otro 60%. Entonces, porque las pymes tienen pocos trabajadores, obviamente que son muchas las pymes. Entonces, yo creo que las dos cosas son muy importantes, las grandes empresas y las pymes. No son buenas las políticas que tratan de favorecer a una en desmedro de otra, sino por el contrario, hay que tratar de encadenarlas a las grandes empresas con las pymes, porque en definitiva las grandes empresas son como si fueran el motor de la economía, y las pymes vendrían a ser el resto de las piezas que hacen que las grandes funcionen mejor. Es como decir, digamos, si las pymes se convierten en eficientes agentes proveedores de las grandes empresas, entonces ahí vamos a ver que la economía va a aumentar su productividad, vamos a ver que va a aumentar la cantidad de empresas, la cantidad de trabajadores registrados, y esa sería la salida productiva que todo el mundo tiene más o menos en la cabeza, pero que no sabe muy bien cómo hacerlo. La idea sería hacer que tengamos más empresas grandes y muchas más pymes formales y productivas.
Muchísimas gracias, Jorge Colina, por estas precisiones y este análisis. Un placer realmente. Muy buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Seguimos con datos de último momento, repaso de indicadores claves a lo largo del día en economía. Está Luis Cortina, editor de Economía de La Nación. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Sí, efectivamente, si querés arrancamos por el dólar, que es claro lo que siempre nos está quemando en las manos, que bueno, hoy tuvo otra vez una levísima baja, pero bueno, finalmente parece que el Banco Central le encontró la vuelta a esta suerte de amenaza de garrote de tengo todo disponible para intervenir.